Quizá muchas veces el Padre Nuestro lo hemos repetido, lo hemos escuchado, nos lo han enseñado, quizá tú lo has orado, pero muchas veces pasamos por alto muchos detalles y el Padre Nuestro es una oración muy profunda. Y más que un manual de cómo se debe de orar, tiene que ver el corazón mismo de Jesucristo orando al Padre y de una situación y de un contexto en el que se encontraba también el pueblo en ese momento. Así que vamos a estar las siguientes semanas viendo acerca del Padre Nuestro. Y hoy vamos a ver el contexto y una breve introducción, pero también en el primer versículo vamos a ver la profundidad del corazón de Jesús al mostrarnos orando al Padre. El contexto en el que se encontraban en ese tiempo, debemos recordar las religiones paganas que había alrededor en ese momento, el imperio romano. Vemos también a los griegos, vemos los dioses que tenían, eran politeístas y tenían muchas ideas que van contrarias a lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Entonces había mucha confusión y realmente también mucho religiosismo. Las oraciones paganas o de los paganos eran vanas repeticiones. Ellos creían que si repetían varias veces una frase o una palabra, entonces Dios los iba a escuchar. Muchos de estos dioses eran, o los vemos como los ilustran, o si has estudiado un poco de mitología griega, de estos dioses, eran como caprichosos. Y les gustaba ver sufrir a la gente, y entonces entre más ellos repetían, entre más mandas hacían, entonces Dios o su Dios les iba a escuchar. Esto también lo podemos trasladar a nuestros días. En realidad el repetir una frase o una palabra no está mal. A veces podemos repetirla para exaltar o para elevar algo que queremos acerca de Dios, acerca de su persona. Lo vemos en los salmos. Más bien era la idea de que repitiendo es que iban a ser escuchados. Eran oraciones largas, también oraciones largas en donde se pasaban todo el día pensando que también siendo un sacrificio es el que hacían, entonces también serían escuchados. Estaban llenas de ritualismo, donde tenían que hacer ciertas cosas, ir a cierto lugar y una serie de requisitos para poder orar. Así que ese es el contexto un poquito en el que se encontraban. La religiosidad también envolvía a los líderes espirituales y por lo menos había 3 oraciones, quizá si tú estudias o si, porque no es el tema el día de hoy, pero hablando de la cultura judía vas a ver que tenían oraciones en el día. Por lo menos había 3 oraciones en el día que hacían a Dios, y también estaba llena de ritualismo porque tenían que ir a un lugar, tenía que ser en cierta hora, y todo esto es lo que envolvía el contexto. No estábamos diciendo en general si era bueno o malo, simplemente el contexto, pero ahora específicamente en el versículo que vamos a leer vamos a darnos cuenta que Jesucristo sí nos enseña cosas de lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos de hacer al orar. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9. Mateo 6, 5 al 9, así que ahí pueden acompañar con la lectura y también lo vamos a poner enfrente. Y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Recuerden todo el contexto que estábamos viendo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que antes de entrar precisamente esta parte del Padre Nuestro, en Mateo nos da un contexto también de lo que les estaba diciendo. Y fíjate que no está condenando la oración pública cuando dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Lo que está condenando aquí es la actitud del corazón de estas personas, porque les llama hipócritas y dice que aman ser vistos y aman hacer estas cosas en lo público, en las calles, en el templo donde todos los podían ver. Estas personas no estaban preocupadas por tener un tiempo con Dios o intimidad con Dios, un encuentro con Dios, sino estaban preocupadas por ser vistos por los demás. Y ese es el contexto de la religiosidad que también nos puede invadir a nosotros.
No te está diciendo la Biblia que no lo hagas en público. No está mal esas oraciones. Nosotros cantamos a Dios acá y es una forma de orar. Oramos unos por otros y lo hacemos de una forma pública. Aquí la condenación es hacia la actitud del corazón en la oración, para ser vistos, para aparentar algo que no soy, para aparentar que soy piadoso, para aparentar que soy un buen creyente, entonces voy a la iglesia para que todos me vean. Esa era la actitud que está diciendo Cristo, que la está condenando, que la está descalificando. Tampoco dice que la oración está mal, que sea una larga oración. Sin embargo, las oraciones que muchas veces hizo Jesucristo fueron cortas, fueron concisas, entendibles a todos. Así que tampoco está condenando que sea larga la oración o no, sino más bien otra vez el hecho del corazón, la intención del por qué lo hago, para impresionar a los demás. Estas personas se paraban enfrente y trataban de impresionar a la gente y usaban palabras así raras, ostentosas, tenían una postura y una forma simplemente para impresionar a los demás. Dice que más cuando tú ores, entres a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Antes había hablado también algo muy parecido en cuanto a las ofrendas, que no vea tu mano lo que da la otra mano, que lo hagas de forma secreta, que tu Padre lo va a ver. Acá es la misma idea. Y no te está diciendo que tiene que ser en un lugar determinado, ni te está diciendo que sea un ritualismo donde tú tienes que ir todos los días, encerrarte en tu cuarto, sino más bien la idea acá precisamente es de la oración como algo íntimo, como algo personal, como buscar y desear ese momento con Dios. Es difícil en la ciudad encontrar ahora un lugar apartado, incluso en tu propia casa, no sé en la tuya, pero en la mía, con los niños, con la vida cotidiana, es una locura a veces, y que vamos allá y que la escuela y esto y lo otro, y te quieres encerrar en un lugar a orar, ya te están tocando la puerta, papá, ¿dónde te fuiste? Y igual con la mamá que no la dejan ir al baño. Es así, y así nos puede pasar en otras áreas de la vida, que vives corriendo de un lado para otro y es difícil encontrar un lugar, pero acá lo importante es que tú desees ese tiempo con Dios y que realmente busques ese encuentro con Dios, sea donde, no te estoy diciendo que te vayas al desierto o a una montaña a orar, porque no se puede, o aquí en Querétaro, pues seguramente siendo desierto no te va a ir muy bien si te vas a un lugar apartado y desértico. A veces salimos un ratito y ya te estás deshidratando. Entonces la cuestión o la idea no es hacer esto de algo mítico, algo que tú te vas a un lugar apartado, sino tener un encuentro personal con Dios. Así que el Señor Jesús está enseñando esto a sus discípulos, y dice también no usar vanas repeticiones. Las vanas repeticiones podrían ser parte de un ritual que muchas religiones usaban. Nosotros lo podemos ver en el contexto de la religión popular, que realmente piensan, y pensábamos nosotros también, que repitiendo Dios nos iba a escuchar. Esta falsa enseñanza proviene precisamente pues de algo pagano totalmente. Dios sabe de lo que tienes necesidad, el texto mismo lo dice, Él sabe. No creas que porque tú repites y repites algo, entonces Dios te va a hacer más caso a ti que a otros. Es una forma ritualista y religiosa de querer agradar a Dios. Estas repeticiones pues no solamente están en la religión popular o en las religiones paganas, sino que muchas veces las podemos traer a la iglesia sin darnos cuenta. Muchas veces por nervio, ¿verdad? Repetimos una frase, tenemos muletillas, pero muchas veces haciendo énfasis en algo, pensando que si lo repetimos muchas veces entonces Dios nos va a escuchar, y esto no es así. Dios quiere tener un diálogo fresco, abierto, dinámico con nosotros, y no una oración estructurada y donde yo repito cosas sin sentido, dice la Escritura. Repetir cosas que no tienen sentido. Eso es lo que el Señor nos enseña que no debemos de hacer. Dice que Él ya sabe lo que necesitamos. Dice que Él ya conoce antes de que vayamos y le pidamos. Y entonces, ¿para qué oramos si Él ya sabe? Sería la pregunta. Oramos para aprender dependencia de Él y para mostrar también que le reconozco a Él, que no puedo hacer nada sin Él, aunque Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad, aunque Él ya conoce mi corazón. Él desea que nosotros nos acerquemos a Él.
y que de esa forma aprendamos dependencia, obediencia, sumisión a Él. Vamos ahí a Lucas, que es en Mateo y en Lucas es donde vamos a encontrar el Padre Nuestro y esta enseñanza de la oración. En Lucas 11, versículo 1, hagan como que buscan algo, así yo puedo tomar agua. Siempre lo hago así, pero ya todos están fijos ahí en la pantalla. Vamos a leer 11, versículo 1, y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dando el ejemplo. No iba a enseñar de algo que él no hacía. Comúnmente Jesucristo iba a un lugar apartado, o se encontraba orando, o empezaba a orar, y era algo que era parte de su vida. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y antes de continuar leyendo el texto, es importante detenernos en este momento, porque hemos visto el contexto religioso, hemos visto el contexto de las religiones paganas. La gente estaba confundida y estaba alejado de Dios. Si algo hace la religiosidad, es alejarte de Dios, porque son un montón de cosas que tienes que hacer, un montón de rituales que tienes que hacer, un montón de formas que tienes que cumplir, que si no lo haces así, entonces no agradas a Dios. Y este hombre seguramente estaba en esa situación, y realmente sincero, porque el Señor no lo reprende por esa pregunta, ni tampoco lo avergüenza, ni le dice: pues que no sabes orar, que no has ido a la sinagoga, que no has escuchado cómo oran los demás, no me has visto a mí orar, no me has escuchado a mí orar. No lo ataca de esa manera. Este hombre es sincero en su pregunta y en su deseo de aprender a orar, quizá como muchos de ustedes en esta tarde. Quizás has ido a una iglesia, quizás has ido a otra, quizás te has querido acercar a Dios, has tenido ese deseo, pero no sabes cómo acercarte a Dios. Porque a lo mejor también has escuchado a gente que ora así impresionantemente y te sientes intimidado por esa oración, o no te sientes lo suficientemente bueno para acercarte a Dios. Este hombre no le importó la vergüenza que a lo mejor pudiera haber pasado, porque quizá los demás hubieran dicho: qué tonta pregunta. Pues orar es hablar así, ya. Y a lo mejor los demás discípulos, a lo mejor uno que otro sí se burló, o a lo mejor dijo: a ver qué le va a decir el Señor. Pero no pasó eso. No pasó eso, porque el Señor fue paciente, pero también se dio cuenta de una situación espiritual. Y qué triste ver esta situación espiritual que el día de hoy también tenemos. Esta situación espiritual donde era tan difícil acercarse a Dios, y estos hombres eran tan elevados, tan bien vestidos, olían tan bien, eran tan perfectos, que parecía que nadie se podía acercar a Dios más que ellos. Y estaba totalmente distorsionado lo que era acercarse a Dios. Por eso es que Jesús se toma este tiempo y se da cuenta de esta situación. Y si te pones a pensar, es triste. Triste en un mundo donde había tanta religión, donde había tantos fariseos y escribas que conocían la Escritura, que hubiera alguien que no supiera orar. Alguien que seguía al Señor Jesús. Y es triste no por el hecho de que él no supiera orar, sino es triste por lo que había alrededor, que aparentemente había conocimiento, que aparentemente se enseñaba la Biblia, pero realmente lo que se enseñaba y lo que se practicaba era una religión. Y eso nos puede pasar el día de hoy, que practiquemos una religión, que nos acerquemos a Dios pensando que es una religión más, y sin embargo Jesucristo por eso se toma este tiempo para enseñar, porque se da cuenta de esa situación. Y por eso también nosotros, nuestro deseo y nuestro corazón es que te puedas acercar confiadamente a Dios, y que más que tener una religión, precisamente puedas encontrar en Dios un Padre celestial. Fíjate que cuando dice en Lucas 11:2, seguimos con la lectura, les dijo: y cuando oréis, les da a dar una instrucción, el mismo Señor Jesús: y cuando oréis, decid. Y entonces todos estaban ahí con las libretas para apuntar, con los smartphones ahí grabando la predicación. Y dice: ahora nos va a enseñar cómo se debe de orar. Va a ser impresionante, a lo mejor aquí ahora va a descender fuego.
¿Qué nombre va a usar? Porque los fariseos y los escribas usaban nombres que no se podían pronunciar a veces. ¿Qué nombre irá a usar el Señor? ¿Cómo va a ser? Y fíjate que el Señor no les da una instrucción ritualista y no les dice: y cuando oréis cierren los ojos, y cuando oréis inclinen la cabeza, y cuando oréis pónganse de pie, y cuando oréis vean hacia el templo. No les dice esto. No les dice esto, que a lo mejor sería una lista en la que a lo mejor muchos de ellos estarían: no, es que yo quiero como específicamente qué tengo que hacer. Pero no empieza así. Dice: en primer lugar, y cuando oréis, decid Padre. En primer lugar, Padre. Esa es la palabra, o eso es lo que eligió Dios para empezar Jesucristo esta oración. La palabra Padre va dirigida al Padre. Por lo tanto, la pregunta aquí es, no me vayan a contestar, porque si no aquí sí se arma un debate. Primero escúchenme. Si esta oración que Jesucristo, el Maestro, está enseñando a los discípulos que le preguntan: enséñanos a orar, y Él comienza con Padre, ¿se puede orar al Hijo? ¿Se puede orar al Espíritu Santo? Es oportuno aclararlo o hablarlo, porque muchas veces a lo mejor te queda esa duda. La respuesta es muy fácil, porque de poderse sí se puede. Porque los tres son un solo Dios. Son tres personas, la Trinidad, un solo Dios. Entonces se puede. Ahora aquí la cuestión es un poquito lo que veíamos la semana pasada, y Pablo nos decía: aquí no se trata de una cuestión de posición, sino una cuestión de función. A nosotros nos cuesta un poquito de trabajo, porque a veces pensamos que una persona que cumple una función tiene una posición más alta o más baja dependiendo de esa función. ¿No es así? Incluso en los trabajos. Pero dice: en la iglesia no será así. No se trata de la posición que tenemos en el cuerpo, sino se trata de la función que cumplimos en el cuerpo. Si nosotros nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, bueno, al Padre no le cuesta, a la Trinidad no le cuesta este concepto, porque ellos pueden desarrollar diferentes funciones y sin embargo no están peleados por la posición. Es decir, que uno desarrolle una función y otro otra no hace que uno sea más grande que el otro. Esto sería una herejía. Y ellos a su vez no están en conflicto con este concepto. Realmente el Hijo es el que nos reconcilia con el Padre, es su función. Él nos reconcilia, nos lleva al Padre. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es el Hijo el que nos reconcilia. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que nos acerca al Padre. El Espíritu Santo va a hacer una obra en nosotros para poder caer rendidos al Padre y al Hijo. No es una herejía orarle al Espíritu Santo ni al Hijo. No es una herejía. Tampoco se te va a prohibir ni vamos a ser dogmáticos en ese sentido. Simplemente es una cuestión ahora que tú tienes este conocimiento, que es una cuestión de función. De hecho, en la Biblia, Pablo les dice en una de sus cartas: y pídanle al Espíritu Santo que les enseñe estas cosas. Es decir, está diciendo que le oren al Espíritu Santo. Sin embargo, se ve más en la Biblia el hecho de dirigirnos al Padre en nuestras oraciones en el nombre del Hijo. Eso es importante, en el nombre de quien oramos. No oramos en nuestro poder, ni en nuestra humanidad, ni oramos en nuestro nombre. Oramos en el nombre de Cristo, porque es Cristo el que derramó su sangre, es Cristo el que da la victoria, es Cristo el que resucitó, es Cristo el que nos lleva al Padre. Por lo tanto, no te compliques en ese sentido, ni compliquemos esta oración. Empieza con Padre, simplemente por una cuestión de función. El Padre es el que provee, el Padre es el que cuida, el Padre es el que protege. Y Jesucristo, en su misión, toma bien enseñarnos esta oración y dirigirse al Padre. Nos dirige al Espíritu Santo en esta enseñanza en específico. Por lo tanto, siéntete con la libertad, pero ahora con el conocimiento y la sabiduría de Dios, para que tus oraciones tengan esa intención. Dice no solamente Padre, sino ahora vamos más profundamente. Dice Padre nuestro. Esto es importante, porque decir Padre nuestro
tiene que ver con echar abajo eso de que todos somos hijos de Dios. ¿Sí lo has oído? Bueno, no importa porque igual todos somos hijos de Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. La Biblia nos dice que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida. Y es solamente Cristo en toda la historia, en todas las religiones, que ha dicho ser Dios y que tiene la facultad de llevarte al Padre. Y de decir, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Es una facultad legal. Miren, vamos a Juan 1, 12, 13. Juan 1, 12 al 13. ¿Quiénes pueden decir Padre nuestro? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre nuestro tiene que ver con estas personas que han decidido creer en Cristo como su Salvador. A ellos se les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a ellos. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Sabes si eres un hijo de Dios? Fíjate que este término legal está interesante porque yo tenía una conversación con unas abogadas que me están ayudando en un caso. No se preocupen, no es nada grave, solo una cuestión ahí en mi acta de nacimiento. Pero en una ocasión, cuando terminamos ahí de ir a los juzgados, fuimos a desayunar y Dios me dio la oportunidad de compartirle a estas dos abogadas y me vino a la mente este pasaje. Se los leí y les digo, ¿qué piensan de este pasaje? El hecho de que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hijos de Dios. Y ella inmediatamente me dijo, es una facultad legal. Y me empezó a explicar y se apasionó las dos. Sí, porque la adopción y esto y lo otro. Y me explicaron todo y era increíble porque ellas le decía, eso mismo Dios quiere hacer contigo. Te quiere adoptar como su hija. ¿En serio? ¿Y cómo? Pero sí, y ella me decía, pero es increíble porque cuando alguien te adopta, entonces tienes los derechos, entonces puedes heredar, entonces tienes derechos que antes no tenías y recibes todos los privilegios de ser ahora hijo de esa persona, llevas el apellido de esa persona, ahora eres su hijo. Ahora eres hijo delante de las personas y delante de la ley. Y le digo, sí, así de increíble es. Y algo más me llamó la atención porque dijo, los hijos no pueden adoptar a los padres, pero el padre es el que tiene la facultad de adoptar a los hijos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. El hecho de que tú seas un hijo de Dios tiene que ver con un nacimiento, tiene que ver con nacer de nuevo. Una vez Nicodemo en una ocasión fue y le dijo, precisamente haciéndole esta pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Jesucristo le dice, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Fíjate que este hombre Nicodemo tenía religión, tenía conocimiento, iba a la iglesia, pero no había nacido de nuevo. Y este hombre religioso se sorprendió y dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser eso posible? Y Jesucristo le dijo, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y le hablaba de un nacimiento espiritual, y eso es importante que lo entiendas. Tienes que volver a nacer. Y la pregunta es, ¿nacido de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Mira, no es el tema del día de hoy, pero de alguna forma, a lo mejor vamos a resumir qué es nacer de nuevo. Pero si quieres saber más, acércate a alguno de nosotros, alguna de las personas que están sirviendo, y pregunta y dile, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser adoptado y ser hijo de Dios. Nacer de nuevo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de redarguirte de tu pecado. Es decir, andamos por la vida, pensamos que somos buenos, pensamos que somos religiosos, que vamos a la iglesia, pero si no hay un convencimiento de mi pecado, que mi pecado me separa de Dios, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, en un lugar de condenación, alejados de la presencia de Dios por la eternidad.
Pero fíjate que el pecado a veces lo decimos así y pasamos muy de largo por el pecado. Pero la obra del Espíritu Santo, cuando te convence de pecado, yo no te puedo convencer de tu pecado. Es el Espíritu Santo. La gente se burla cuando escucha la palabra pecado. Un hombre me decía la otra vez, ¿sabes que la moralidad, el pecado, es la asesina de la felicidad? Y yo le dije, es todo lo contrario. El pecado es la evidencia del pecado en el mundo, que por nuestro pecado, por alejarnos de Dios, es que vemos todo lo que vemos. Es como están las naciones, es como está tu corazón y el mío. Y el pecado, claro, se burla a la gente porque piensan que el pecado son prohibiciones de cosas que no debemos hacer y que eso tiene que ver con quitarnos la felicidad y disfrutar de la vida. Pero cuando te redarguye, un día el Espíritu Santo, fue la obra del Espíritu Santo, nadie me podía convencer de mi pecado, yo me sentía víctima de las circunstancias. De que, ay, pobre de mí, esto, es que yo hago esto porque mi papá no estuvo, es que yo aquello porque... Y ponía pretextos. Y cuando el Espíritu Santo me redarguye, ¿cómo es ese redarguye? No te puedo explicar porque es algo interior y es algo personal. Pero sé que entendí y me dio terror ver mi pecado. Y me dolió mi pecado y lloré por mi pecado porque había ofendido a Dios. No había ofendido... En ese momento no pensé en personas, no pensé en mí, en lo que me hicieron, pensé en que ofendía a Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. ¿Has experimentado eso? Ese arrepentimiento de tu pecado, de que le has fallado a Dios, que te duele tu pecado, o simplemente pecas y no te duele. Porque el hecho de que peques y no te duele y que no sientas que ofendas a Dios es una evidencia que quizá no has nacido de nuevo. Después el Espíritu Santo que te muestra eso, te das cuenta que estás bajo la ira de Dios, que te vas a ese lugar de condenación, que no puedes hacer nada, absolutamente nada para salvarte. Y entonces el Espíritu Santo te habla del Hijo, que es el Hijo el que te lleva al Padre, que Él dio su vida, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que debo entregar mi vida a Jesucristo porque es el único que me puede perdonar, porque es el único Salvador, el único Rey, el único Señor de señores. Y entonces solamente me queda caer rendido a Él. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es confesar algo intelectualmente. Nacer de nuevo no es hacer una oración intelectualmente. Nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo en tu vida que te convence de pecado, de juicio, de justicia. Y ante eso caes rendido al mensaje de la cruz, porque te encuentras indefenso, porque has ofendido a Dios y porque sabes que es el único que te puede salvar. No es algo muy resumido. Pero si quieres saber más de esto, te invitamos que te acerques y digas, yo no he nacido de nuevo, me gustaría nacer de nuevo, quisiera saber más qué es esto de nacer de nuevo. No lo hagas de noche como Nicodemo, que le daba pena, porque no, en la noche no le abro a nadie. Hazlo y busca personas, estamos aquí para servirte, con gusto te vamos a escuchar. En esta parte y en esta experiencia de nacer de nuevo, entonces tú le puedes llamar Padre nuestro. Fíjate lo que dice Juan 8, capítulo 8. Juan 8, versículo 38 al 44. Ahí en el 38 termina diciendo y después empieza otra parte de estos versículos, pero dice, yo hablo lo que he visto en el versículo 38 acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sabes que se había esparcido este chisme
Porque sí, en ese tiempo ya había chismes, aunque no lo crean. ¿Y qué tanto había llegado que estos fariseos, estos religiosos, le echan en cara esto a Jesús? ¿Por qué? Porque no aceptaban la intervención de Dios divina en la concepción de Jesús, sino que se había esparcido este rumor de que había nacido de fornicación. Y lo hacen bien malintencionados, pero vean la contradicción de estos hombres que le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. No le dicen como tú, pero ¿vieron ese tonito que muchas veces usamos sarcásticamente nosotros también? De pues yo no hago eso. Allá tú que sí, ¿no? O sea, como que no somos directos a veces, y entonces hacemos este juego y este tonito es así: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y luego dicen: un padre tenemos que es Dios. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Le están tirando, le están diciendo algo terrible, están blasfemando, pero dicen que su padre es Dios. ¿Cuál Dios? Jesucristo les va a decir. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sé que es bonito hablar, decir: ¿sabes qué? Todos somos hijos de Dios, pero no es el evangelio, no es verdad. Y el mismo Señor Jesucristo se los dice a estos hombres: si no has nacido de nuevo, entonces tu padre no es Dios. Les dice hijos del diablo. Y aparte ellos mismos se contradecían, porque salía veneno de su boca y después con esa misma boca decían: tenemos a un solo Padre, que es Dios. Pasando a esto, dice el Señor Padre nuestro, y utiliza esta palabra Padre, que todavía seguimos en ese texto. Es tan rico y tan profundo que podríamos hablar todo el mes de este tema solamente. Pero vamos a avanzar y finalmente, cerrando este concepto de Padre, el término que usa es Abba Padre. No es que se traduzca literalmente en nuestro idioma, como a veces decimos papito, por ejemplo, pero sí se entiende en el concepto de cariño, de cercanía y de respeto. Realmente, si tú lo quisieras traducir a esta hora, para nosotros es muy común decir Padre o decir Señor, pero esta forma fue como más cariñosa y más profunda e impactante para la gente que estaba alrededor. Fíjate que es interesante, porque en lugar de elegir un título, como les había dicho que los religiosos hubieran hecho, se hubieran mandado una palabra así como trabalenguas para impresionar, el Señor no elige un título de Dios, sino elige invitar a una experiencia. Porque la gente que estaba ahí, cuando lo ve diciendo Padre nuestro, o sea, ya marcó ahí un precedente en donde todos decían: es que nadie ora así. ¿Cómo Él puede tener esa cercanía con el Padre? ¿Cómo es que Él puede hablar de esa forma tan cariñosa al Padre? Pero no lo estaba haciendo por presumir, sino lo estaba haciendo para decir: tú también lo puedes hacer. Porque dice Padre nuestro, Él no dice Padre mío. Él hace una invitación a más que orar con un título, a que tengas la experiencia de experimentar a Dios como Padre. ¿Tenemos malos ejemplos de padres terrenales o no? De hecho, en nuestra ciudad de Querétaro, no sé si sabías, y a lo mejor alguien me puede corregir, pero casi estoy seguro que todavía tenemos el primer lugar en ¿qué? Madres solteras, padres que abandonan, padres que no están presentes, padres que se desentienden. Esa es la idea que a veces tenemos, y creo que queda bien en nuestra cultura, porque eso es parte de Querétaro.
es parte de lo que vivimos y es parte de lo que a lo mejor te tocó vivir. Quizá te tocó vivir un padre que estaba ausente, un padre que te abandonó. A mí me tocó pasar por eso. Un padre, a lo mejor experiencias con padrastros que no fueron las mejores. Y quizá tú también pasaste por ese tema. Quizá también te han lastimado. Quizá nuestros padres terrenales no son perfectos, pero quizá te hirieron y no puedes tener esa experiencia porque simplemente ese dolor no te deja confiar y acercarte al Padre confiadamente. Estos padres quizá causaron heridas en tu vida que te han distorsionado la imagen de Dios. Él es el Padre perfecto, Él es el Padre proveedor, Él es un Padre fiel. El pecado distorsiona la imagen de Dios. Nosotros como padres tenemos también una responsabilidad, porque nosotros podemos deformar la imagen de Dios. Cuando me quisieron presentar la imagen de Dios como padre, yo no quería saber nada de ese padre. Un padre que abandona, un padre violento, un padre alcohólico, un padre golpeador. No, yo no quiero. Yo no quiero conocer de ese padre que me estás hablando. Cuando Dios sanó mis heridas, me di cuenta que Él sí estuvo presente siempre. Que nunca necesité un padre terrenal. Yo, el día que lo iba a conocer o que tenía planes para conocerlo, Él murió. No lo había visto en 30 años y cuando apareció y me iba a ver con Él, justo cuando yo iba en el avión, Él muere. Y me doy cuenta que Dios me dice: yo he sido suficiente para ti, yo soy tu Padre. Esta experiencia con Dios es que este Padre es amoroso, es fiel, es protector, está presente y es proveedor. Y lo tienes que creer porque es real. Quizá el pecado te ha distorsionado, quizás has tenido una mala experiencia, pero este Padre es totalmente diferente. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí cambia también. Sigue en esta misma frase que vamos profundizando más. Pero no es que está en un lugar lejano, sino que hablas ahora sí de una posición, que está sobre todo y sobre todos, que es perfecto, que no se equivoca. Que cuando tú pensaste que a lo mejor en ese momento de tu vida difícil Él no estaba ahí, Él estaba ahí. No lo dudes, Él estaba ahí. Estás pasando por enfermedad, estás pasando una situación en tu familia, te han herido, estás cansado, estás deprimido. Dios está ahí, Dios está presente, Dios está sobre todo y sobre todos. Cuando dice está en los cielos, está refiriéndose precisamente a que aunque nos podemos acercar confiadamente a Él, podemos acercarnos como un padre y Él nos va a recibir en sus brazos, también no olvidar que Él está sobre todo y sobre todos, que Él es Rey de Reyes, que es Señor de Señores. Sin ponerme de acuerdo con Mitch, ahí estaba leyendo Primera de Crónicas 29 y de último momento quise leer ese pasaje porque también me resultaba impresionante que siendo un rey se humillara así delante de Dios, porque no era algo común. Y dice: tuyo, oh Señor, en Primera de Crónicas 29, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Este rey que reconocía que Dios estaba sobre todo, que se podía acercar confiadamente, pero que reconocía que estaba sobre todo y sobre todos, y que el poder y la gloria y la victoria eran de Él. Y luego dice en la lectura, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, y luego dice: santificado sea tu nombre. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta que nosotros tenemos ante Él. Él es Padre, Él está sobre todo y sobre todos, y entonces santificamos su nombre. No
solo santificamos en nuestro nombre ni en nuestras palabras, sino es el reconocimiento de caer rendido a sus pies. Este santificar es algo práctico. Yo no puedo santificar el nombre de Dios solo de labios para afuera. Santifico el nombre de Dios cuando yo, siendo hijo de Dios, reflejo el Padre que tengo. Cuando yo caigo rendido a sus pies porque Él es alto, porque Él es fuerte, soberano, es glorioso, y yo caigo rendido a sus pies, al que es santo, santo, santo. Y como Él es santo, entonces nosotros somos santos, apartados para Él. Caemos rendidos a sus pies. Esa es la respuesta al Evangelio. ¿Sabes que el nombre era muy importante en ese tiempo? Y nosotros podemos muchas veces tomar el nombre de Dios en vano. Aprendí de eso en Estados Unidos porque veía que ellos decir oh my, ni lo puedo decir, o sea, pensarán que es exagerado, pero viví tanto en la cultura, decían oh my God, y era fuerte, es como una grosería, es una blasfemia. No lo puedes decir así nada más porque sí. Y ahí yo no lo entendía porque acá todo el día decimos ay Diosito, ay esto, ay, para todo, ¿no? ¿O no? Todo el tiempo y yo ahí aprendí eso. O sea, no es una forma religiosa, sino me di cuenta que estaba hablando de Dios sin saber quién es Él. O no estar consciente, o a veces decirlo por decir, pero más allá de decirlo, es en la forma en la que actuamos. ¿Cómo vas a responder tú? Esta es la respuesta de saber que Él es Padre, que nos dio autoridad de ser hijo de Dios y caemos rendidos a sus pies porque Él es santo. ¿Cómo vas a responder tú a ese Dios santo? ¿Qué vas a hacer tú si Él es 3 veces santo? Solamente rendirte a sus pies, disfrutar de su gracia, disfrutar de la experiencia de que Él es tu Padre, reconocer que Él está sobre todo, que Él es altísimo, que Él está al control de tu situación, al control de los gobiernos. Él está, su autoridad está sobre todo. Él no pierde el control de nada de eso. Va a permitir cosas que no entiendes, va a permitir experiencias dolorosas, pero Él está al control. Él es fiel, Él es bueno. No te olvides que Él es bueno. No te olvides que Él es tu Padre. Acércate a Él confiadamente. Vamos a orar. Y ora como tú desees. Ora de pie, ora hincado, ora con los ojos cerrados, con los ojos abiertos.